Como lo amaste tú, enséñanos a amar, Vicente de Paúl, al pobre nuestro hermano, como lo amaste tú. Vicente de Paúl, que descubriste a Cristo desvalido entre los pobres, que a la luz de tu vida descubramos que ellos son nuestros amos y señores. Enséñanos a... ¿No se oye? Vicente de Paúl, al pobre nuestro hermano, como lo amaste tú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, porque nos concedes congregarnos en esta tarde como familia vicentina a celebrar el acontecimiento del nacimiento de nuestro carisma. Concédenos a nosotros, tus hijos e hijas, la gracia de amar con más profundidad nuestro carisma y de suscitar en nosotros más sensibilidad por los pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. Bueno, entonces, recalcar la presencia de todos ustedes, ¿no es cierto? Pero vea, qué bueno que se sentaron las muchachas por ese lado, cerquitas de este otro lado. Padre, ¿por qué? Porque aquí están nuestras hermanas mayores, las voluntarias vicentinas. Y en ese lado están estas muchachonas que se están enamorando de Jesucristo y de San Vicente. Muchachas, qué bueno que estén con nosotros. Qué bueno que ustedes puedan presenciar todos los partos que han tenido San Vicente y Santa Luisa. Todas estas generaciones de hombres y mujeres que trabajamos con todo el corazón por los pobres. Bienvenidas a nuestra casa, bienvenidas a esta fiesta tan hermosa, y queremos de verdad que el Señor las vaya enamorando cada vez más y puedan hacer parte de esta gran familia vicentina. Un aplauso para nosotros. Le voy a dar la palabra a Sor Lilia. Sor Lilia García. Todos sabemos muy bien quién es Sor Lilia. Por eso, desde su experiencia, no solamente por el conocimiento que tiene del carisma, sino también por su ser de hija de la caridad, ella nos ha preparado con todo gusto y con mucho esmero una reflexión en torno a los 400 años del nacimiento del carisma. Sor Lilia, bienvenida y gracias de antemano por todas las cosas buenas que nos va a decir. Un aplauso para Sor Lilia, por favor. Buenas tardes. Ya el padre Diego Luis nos ha dicho que estamos de fiesta y sentimos en realidad que estamos de fiesta. El superior general de la Congregación de la Misión nos ha invitado a toda la familia vicentina a prepararnos para la celebración de estos 400 años del carisma vicentino. Hoy hace 400 años que nació en la iglesia el carisma vicentino. Es un aniversario que nos invita a estar más que nunca unidos en un sentimiento de gratitud y en un deseo ardiente
de vivir con autenticidad ese carisma, haciéndolo cada día más vivo y operante en la Iglesia para el bien de nuestros hermanos los pobres. San Vicente acertó en su tiempo a armonizar misión y caridad, es decir, evangelización y servicio. Y esa es hoy nuestra tarea, evangelizar y servir. Es con los pobres con los que tenemos que descubrir la ruta que nos traza San Vicente en este aniversario. Es un aniversario en el que celebramos una bella historia de amor en bien de los pobres. 400 años de servicio abnegado y generoso. 400 años de evangelización de los pobres. 400 años haciéndoles sentir el amor que Dios tiene por ellos. Por eso tenemos que acercarnos a ellos, crear un ambiente en el que los pobres tengan voz y voto y puedan expresarse libremente, porque ellos son los protagonistas de esta hermosa fiesta. Todos nosotros, hijas de la caridad, nuestros hermanos de la Congregación de la Misión y toda la gran familia vicentina, tenemos que abrir los ojos, abrir las puertas, abrir la voluntad para escuchar lo que el Señor nos quiere decir hoy, aquí, en este momento, en donde los pobres sufren y claman por la justicia, por la fraternidad y por una vida menos dura. Hoy más que nunca tenemos que estar convencidos todos de que el mundo, y particularmente los pobres, desean ver brillar el carisma de San Vicente para que continúe obrando en la Iglesia. Y ese carisma lo tienen que ver a través de nosotros. El carisma de San Vicente, empecemos por recordar que San Vicente no nació santo. Su santidad fue el fruto de un largo camino, el fruto de muchos esfuerzos, de muchas experiencias vividas, de intervenciones de Dios en su vida, de acontecimientos que lo fueron llevando a descubrir poco a poco su camino y su verdadera vocación. El Papa Juan Pablo II dijo en una ocasión: el mundo sufre por falta de visión. Hoy necesitamos visionarios que, como San Vicente, sueñen con una sociedad más justa y solidaria. No podemos permitir que el temor, el estancamiento, el miedo nos paralicen. Tenemos que actuar con audacia y con creatividad y partir no de nosotros mismos, sino de los pobres. Son ellos los que deben guiarnos, inspirarnos y mostrarnos el camino, porque es a partir de ellos como nosotros y el mundo debe cambiar. Nuestra tarea es la paz y el bienestar de nuestros hermanos los pobres. Es una tarea grande y muy difícil, ante la cual a veces nos sentimos pequeños e impotentes. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios, que todo lo puede. Recordemos lo que dijo el Señor a Abraham. Le dijo: levanta tus ojos, mira el lugar en donde te encuentras, mira hacia el oriente y el occidente. Todo eso lo daré a tu posteridad. Hermanos y hermanas, este país nuestro
tan convulsionado. Este pueblo, los pobres que están a nuestro lado y que están sufriendo, son el lote que el Señor nos está mostrando hoy, como se lo mostró a Abraham. San Vicente fue el hombre de los acontecimientos. Supo leerlos, interpretarlos, descubrir en ellos la voluntad de Dios. El acontecimiento es Dios, repetía con frecuencia San Vicente. Saber detenerse, saber reflexionar, saber escuchar a Dios, saber lo que nos dice a través de los acontecimientos, son actitudes necesarias para un equilibrio humano y espiritual y para que podamos caminar con seguridad como caminó San Vicente. San Vicente pertenece a esa raza providencial de hombres que no mueren, porque dejan una posteridad que se va prolongando a lo largo de los siglos. Una de las instituciones en las cuales él se prolonga son la Congregación de la Misión y la Asociación Internacional de Caridad, que fueron las dos primeras fundaciones que él hizo y que hoy están cumpliendo 400 años de existencia. Un aplauso para la Congregación de la Misión. Es bueno que tengamos una idea de esas dos instituciones y lo vamos a hacer muy brevemente porque el tiempo es corto. Son 400 años hoy de ese lejano 1617, un año clave y definitivo en la vida de San Vicente. Fue el momento de la gracia, el momento en el cual Dios le salió al encuentro con dos acontecimientos que marcaron el resto de su vida y que lo llevaron a dar un vuelco total a su existencia. Es a partir de esos dos acontecimientos cuando San Vicente, siempre en busca de fortuna, renuncia a sus ambiciones humanas, se reviste de Jesucristo, lo descubre en los pobres y se entrega totalmente a su servicio. De un buscador de fortuna, San Vicente se convirtió en un buscador de Dios en los pobres. Esos dos acontecimientos tuvieron lugar en Folville, el primero, y el segundo en Chatillon. En Folville, yo creo que todos lo sabemos, pero lo vamos a recordar. Un día San Vicente fue llamado a la cabecera de un anciano moribundo. Fue acompañado por la señora del general de Gondi. Ese anciano era considerado como un hombre de bien. Sin embargo, San Vicente lo invitó a hacer una confesión general. Cuando entró la señora de Gondi después a saludarlo, el anciano, emocionado, le dijo en altavoz: «Señora, yo me hubiera condenado si no fuera por la confesión que acabo de hacer, porque tenía graves pecados que había ocultado siempre por vergüenza». La señora del general de Gondi, que era una mujer muy piadosa, se volvió inmediatamente a San Vicente y le dijo conmovida: «Señor Vicente, ¿cuántas almas se pierden por falta de asistencia espiritual? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?». La señora de Gondi le propuso entonces a San Vicente que hiciera un sermón sobre los beneficios de la confesión general, y ese sermón fue el 25 de enero de 1617, hoy hace 400 años. Fue el día de la conversión de San Pablo. Nunca San Vicente había pronunciado un sermón tan elocuente y fecundo. Todo el pueblo acudió en masa a confesarse, y de él nació prácticamente la Congregación de la Misión.
A partir de ese acontecimiento, naturalmente, ya San Vicente no se sintió bien sirviendo en el Palacio de los Gondi. Quería entregarse a la evangelización del pueblo campesino. El padre de Berulle, que era su director espiritual, secundó su deseo y le propuso que se fuera de párroco a Châtillon. Esa parroquia estaba abandonada hacía mucho tiempo. San Vicente encontró una población dividida entre católicos y calvinistas, pero se entregó con ardor de verdadero pastor. Su caridad le fue ganando los corazones, lo escuchaban, lo admiraban con respeto y poco a poco fue cambiando y la piedad reinó en el pueblo. Allí nuevamente el Señor lo esperaba con otro acontecimiento, una familia en grave necesidad. San Vicente en la homilía recomendó esa familia a sus feligreses y cuando en la tarde fue personalmente a visitarla, encontró una romería de gente, unos que iban y otros que venían de llevar ayuda a esa familia. Es en ese momento en donde San Vicente descubre el dinamismo de la caridad. La caridad existe, se dijo San Vicente, pero debe ser organizada. Y entonces allí nacieron las Cofradías de la Caridad, la Asociación Internacional de Caridad. Allí en Châtillon San Vicente se sentía feliz, pero esa felicidad le duró muy poco porque el mismo padre de Berulle, su director, le propuso que regresara al Palacio de los Gondi, que no se resignaban a perderlo. Pero a su regreso ya no fue como preceptor de los hijos del general, sino como verdadero misionero. Se dedicó a visitar todos los dominios del general, a hacer misiones en campos y aldeas. Esas misiones fueron el comienzo de una verdadera renovación religiosa en Francia. La señora del general, viendo los beneficios y los frutos de esas misiones, empezó a pensar en la conveniencia de que San Vicente se uniera a otros sacerdotes y fundara una congregación para la evangelización del pueblo campesino. Y de acuerdo con su esposo, le ofreció la suma de 60.000 liras para que consiguieran otros compañeros que le ayudaran. San Vicente nunca había pensado en fundar una congregación, pero esa propuesta de la señora lo llevó a una seria reflexión. Él, San Vicente, por naturaleza era contemporizador, nunca se precipitaba, nunca se adelantaba a la providencia, reflexionaba y oraba antes de tomar cualquier decisión porque siempre quería tener la seguridad de que el proyecto que él se proponía entraba en los planes de Dios. Después de una seria reflexión y viendo en ello la voluntad de Dios, ya no vaciló más. La decisión estaba tomada. En ese momento, San Vicente era un hombre ya equilibrado, muy bien formado. Su fe se había robustecido y había crecido considerablemente. Su vida y los acontecimientos habían forjado en él un hombre maduro, de una rara prudencia, con una voluntad férrea, un hombre apasionado por Dios y por la salvación de los hombres. En ese momento San Vicente tenía 44 años. En la tarde del 17 de abril de 1625, al Palacio de los Gondi llegaron San Vicente y 2 notarios para la lectura y la firma de un contrato en el cual se daba comienzo a la congregación de la misión. 2 meses después murió la señora del general de Gondi. San Vicente fue encargado de ir hasta Provenza, donde se encontraba el general, para anunciarle la muerte de su esposa. Trató de consolarlo, el general se lo concedió
Y un año después, el general renunció a sus bienes y pidió a San Vicente que lo recibiera en la congregación de la misión. Pero San Vicente, en su humildad, no se creyó digno de ello y lo orientó hacia el oratorio fundado por el cardenal de Berulle. Allí entró y se ordenó el general. Las misiones las inició con un solo compañero, el padre Antonio Portal. Y a otro sacerdote le pagaba 50 libras para que los acompañara. Pero unos meses más tarde se unieron a ellos los padres Francisco de Coudreau y Juan de la Salle. Entonces ya eran prácticamente 4, los 4 que prácticamente iniciaron y fundaron la congregación de la misión. En los primeros años predicaron cerca de 140 misiones y empezó la congregación de la misión a crecer. En 1627 ya eran 11 sacerdotes, en 1629 ya eran 18 y en 1631 eran 26. Y hoy, ustedes saben, es una congregación internacional de misioneros con misiones en muchísimos países. Preguntémonos, ¿qué es la misión? La misión es el anuncio del reino de Dios. Para San Vicente eso es lo fundamental, que Dios sea conocido y amado por todos los hombres. ¿Recuerdan ustedes esa famosa frase de San Vicente que todas conocemos? No me basta amar a Dios si mi prójimo no lo ama. No me basta amar a Dios si mi prójimo no lo ama. Con mucha claridad y objetividad, San Vicente señala en qué consistía el trabajo de los misioneros. Primero, instruir al pueblo en las verdades de la fe para su salvación. Segundo, invitarlos a reconciliarse con Dios y de manera especial a hacer una buena confesión general. Tercero, ayudarles a resolver pleitos y problemas y querellas entre ellos para que la gente viviera en paz. Y cuarto, establecer en cada misión una cofradía de la caridad para la asistencia a los enfermos, porque para San Vicente evangelización y servicio eran una misma cosa. Evangelizar y servir. Es decir, atender el alma y atender el cuerpo. Además, cuando San Vicente orientaba e instruía a sus misioneros, les insistía en dos aspectos que nunca debían faltar en una misión: la catequesis y la predicación. A una buena catequesis atribuía el éxito de la misión. Esa catequesis debía hacerse tanto a los niños como a los adultos y en forma muy clara y muy sencilla. Y en cuanto a la predicación, hacerla sin grandes oratorias, sencilla y familiar, partiendo de lo que los pobres están viviendo. San Vicente decía, predicar es dejar que Dios hable por nosotros. Fue así como San Vicente y sus misioneros se convirtieron en verdaderos mensajeros del Evangelio, como lo hicieron los primeros apóstoles. Ellos nos recuerdan que la misión evangelizadora de la Iglesia es para cada uno de nosotros un camino de santificación que hay que recorrer atendiendo a las realidades que estamos viviendo, buscando respuestas nuevas a situaciones nuevas. La espiritualidad vicentina no son textos, no son oraciones, no son actos aislados de caridad. La verdadera espiritualidad vicentina es un amor apasionado por Jesucristo para amarlo y servirlo en los pobres con los cuales Él se identifica.
Esa es la verdadera espiritualidad, un amor apasionado por Jesucristo para amarlo y servirlo en los pobres. San Vicente era un hombre emprendedor y tenaz, pero no se apoyaba en sus propios criterios y puntos de vista. Fue un hombre de oración y de acción. Todo lo consultaba con Dios, oraba, reflexionaba y se preguntaba antes de determinarse a algo: ¿qué haría Dios si estuviera en mi lugar? ¿Cómo obraría Dios en este asunto? Es por eso, porque oraba, porque reflexionaba, porque consultaba con Dios, es por eso que nunca San Vicente tuvo que dar un paso atrás. Todas sus empresas las sacó adelante, con dificultad y con tenacidad, pero las sacó adelante venciendo obstáculos. La oración no es algo que nosotros hacemos por Dios, la oración es lo que Él hace por nosotros, y es Él el que actúa en nosotros y por nosotros. Por eso, los hijos, verdaderamente los discípulos de Jesucristo y los discípulos de San Vicente, tenemos que, primero que todo, ir a la oración. Y esto para nosotros es una verdadera lección, porque es muy cierto que tenemos que ser creativos, audaces, que tenemos que contar con todas las posibilidades que Dios nos ha dado, que el trabajo hay que hacerlo bien, pero no podemos olvidar que nosotros sembramos, pero que el que hace fecunda la siembra es Dios. La oración es fundamental para nosotros, porque es en nombre de Cristo y con ayuda de Cristo que nosotros vamos a servir a los pobres. Tomemos muy en serio lo que nos enseña Jesús en su Evangelio y lo que nos dice San Vicente. No olvidemos que hemos recibido una hermosa herencia, que es el carisma, que son los pobres, los predilectos de Dios, y que a esos pobres los tenemos que amar y servir con el espíritu de San Vicente, es decir, amarlos, servirlos con humildad, con respeto, con amor, con escucha, con comprensión, etc. Y por encima de todo, que los debemos servir como a un hermano que sufre, como a un miembro doliente de Jesucristo. Tenemos que servirlos viendo en ellos a la persona de Jesucristo, porque es esa mirada de fe lo que da mérito y sentido a nuestro servicio. Ver en ellos a la persona de Jesucristo. Nosotros servimos a los pobres porque tenemos la convicción absoluta de que Dios está en ellos y que Dios recibe lo que hacemos por ellos. Si preguntamos a San Vicente cuál es la misión que nos ha dado hoy como familia vicentina, creo que no vacilaría en decirnos: Dios los ha llamado a cooperar con Jesucristo en la salvación y alivio de los pobres. Cooperar con Jesucristo en la salvación y alivio de los pobres. Por eso, preparémonos con alegría, con entusiasmo, con fervor a celebrar este aniversario, que debe ser para la familia vicentina un himno de acción de gracias a Dios y un compromiso serio con Cristo y con los pobres. La familia vicentina es la llamada a prolongar hoy en la Iglesia el espíritu de San Vicente. Nosotros como familia vicentina tenemos muchas cosas que nos unen y que nos impulsan. Jesucristo, su Evangelio, la Iglesia, los pobres, la devoción a la Santísima Virgen, el espíritu de San Vicente, todo eso nos tiene que unir y dinamizar.
La gran familia vicentina cuenta hoy con más de 9 millones de miembros en el mundo, de los cuales 6 millones son laicos. Escuchen bien, 6 millones de los 9 millones que conforman la familia vicentina, 6 millones son laicos. Los sacerdotes de la misión y las hijas de la caridad somos minoría. La mayoría son ustedes, los laicos. En Colombia somos unos 11.000 miembros de la familia vicentina. A nivel mundial existen 350 ramas. En Colombia tenemos 14. Y esas ramas de la familia vicentina tienen como asesores a los sacerdotes de la Congregación de la Misión y a las hijas de la caridad. Pero tengan en cuenta, la asesoría no es para dirigir los grupos. Los grupos deben ser dirigidos por un laico. La asesoría es para acompañar, para transmitir, para cultivar el carisma como un don de Dios para el bien de los pobres. El papel de los asesores es un papel de acompañamiento solamente. En este momento de celebración de este feliz aniversario, preguntémonos cuáles son las metas a las que debemos aspirar. Yo voy a enumerar algunas, pero seguramente que ustedes tienen muchas. Primera, conocer cada vez mejor el carisma de San Vicente, conocerlo para poderlo irradiar y compartir. Segundo, desterrar el individualismo y trabajar juntos, en equipo, en colaboración con los otros grupos, como familia que somos. Tercero, vencer el temor, el quietismo, el estancamiento y poner nuestra confianza en Dios. Cuarto, tener proyectos concretos, tanto a corto como a largo plazo. Proyectos concretos. Quinto, pasar del asistencialismo a la promoción. Eso es fundamental, promover al pobre. Sexto, tener programas de formación para los grupos. Esos programas de formación son muy necesarios. Encuentros, reuniones, charlas, conferencias, lecturas, cosas que nos permitan conocer cada vez mejor el carisma y formarnos cada vez mejor. Séptimo, conocer también el trabajo y la organización de otros grupos para aprender de ellos. Y todo esto teniendo a Jesucristo como modelo y aprender de Él a amar y a servir. Que la escasez de personal, que la falta de recursos económicos, que la inmensidad de esta tarea que nos espera hoy no nos paralice. La tarea de evangelización y servicio a los pobres es una tarea de la Iglesia Universal y es tarea de gente valiente, generosa, comprometida con el Señor y con su Evangelio. Es un trabajo en los que tenemos que escuchar continuamente al Señor cuando nos dice: no teman, yo estoy con ustedes. Nos queda a ustedes y a nosotras el pensar seriamente desde ahora cómo es que vamos a celebrar este aniversario, que no debe consistir en lo que hoy estamos haciendo, sino que debe ser un año fecundo en espiritualidad vicentina, en programas de formación, en iniciativas audaces y creativas en beneficio de los pobres, porque ellos son los que nos tienen que dar el valor y la generosidad
para hacer que este año sea muy fecundo para la gloria de Dios y para el bien de los pobres. Muchas gracias.